Bueno, pues os quería enseñar esto y de casualidad vine ahí con el tractor y la abonadora, que estuvimos trabajando en esta finca de aquí, bueno, la que estuvimos preparando y bueno, y las que tenía ya de viaje, estuvimos aquí trabajando. Y de casualidad que esto lo hicieron cuando estuve en Francia, me avisó mi padre, que ya han llevado aquí un montón y estuvieron preparando ahí los rulos estos para la biomasa y todo el rollo este. Y como visteis, como bajó la pila muchísimo, bueno, quedan ahí las cepas que las hay que llevar también, y es a poco pues preparar esta zona de finca que queda aquí. Y se están llevando hoy los últimos rulos de biomasa y tuvimos suerte para enseñaros cómo son, pero bueno, son así, ese que está así, son empacados con hilo y después los cargan ahí con el autocargador. No sé si lo veis bien, pero bueno, es un autocargador de estos de LED y un tráiler de Greenalia con balderas para llevarse. Así que nada, esto lo llevan. Las cepas y eso van para biomasa, pero van para el tema de, ¿cómo se dice? Para tapar la basura y todo, para hacer seda, me parece. Para el tema de reciclaje de la basura orgánica o algo así funciona, para hacer capas de basura o algo así. Bueno, pero va picada las cepas, lo que son las cepas. Y las que sacamos ahí atrás. Y esto va para luz, para quemar, y los restos forestales y todo eso van para... Bueno, pues a ver si la cojo. Cada una está media fofa. Y bueno, pues estos restos van para quemar y producir luz y tal, van para Teixeiro, para Coruña, y se los llevan estos trailers que tienen así malla, bueno, así un tipo red así de hierro, por ejemplo, son de Greenalia y tal, y que es la empresa que se lo lleva, y tienen aquí el autocargador para cargar. Y básicamente ya se llevaron un viaje y este es el siguiente, pero bueno, de la montonera que había, como ha bajado ya al convertirlo en rulos, así que muy bien. Así que me queda esta finca limpia, os voy a enseñar aquí más abajo, estoy aquí subido encima de la biomasa. Como carga, pero bueno, es lo de siempre. Así que nada, van a acabar aquí de cargar y nosotros vamos a seguir trabajando y listo, me queda la finca limpia. Así que nada, en Galicia andamos con las energías renovables a tope para producir electricidad.